Bendiciones, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de encontrarnos una vez más a través de este medio que Él nos ha dispuesto, amén, que tenemos a nuestra mano para compartir la palabra del Señor. Esta mañana, hermanos, de domingo, quiero continuar con el último tema de la serie que iniciamos hace unos domingos atrás, y enseñé la primera parte el jueves sobre esto, y estuvimos hablando un poquito sobre el pecado recurrente en nuestra vida. El domingo pasado hablamos también un poquito sobre la importancia, hermanos, de cómo nosotros podemos tener claro cómo Dios quiere que nos dirijamos, amén, porque este camino del Señor es un camino en el que nosotros tenemos que aprender a perseverar y a caminar. Entonces yo quiero que esta mañana usted disponga su corazón, amén, disponga su corazón para que el Señor le hable, para que el Señor ministre su vida y haga lo que tenga que hacer. Vamos a orar para dar inicio, y quiero que usted incline su rostro ahí donde usted está y demos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, dándote gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Te pedimos que en este tiempo que vamos a compartir de tu palabra, tomes el control, Señor, de todo. Prepares nuestro corazón, nuestra mente, en el nombre de Jesús, que haya una transformación, Señor, de tu palabra en nuestra vida, que tu Espíritu, Señor, sea revelándose a nosotros de una manera sobrenatural, Dios, y que esto produzca un cambio positivo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen esta mañana al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer del verso 11 al 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, del verso 11 al 14. Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Esta porción tan básica que acabamos de leer refiere a algunas palabras del pacto que Dios hace con Salomón. Y el jueves estuvimos hablando un poquito sobre la relación que hay entre cómo nosotros debemos de perseverar cuando tenemos un pecado o algunos pecados, porque a veces es más de uno, recurrentes en nuestra vida. Recuerde que hablábamos en 2 de Corintios 5, 17 al 19, cómo el Señor nos muestra que al venir a Él somos una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y que después de esa transformación, después de esa promesa que vamos recibiendo, entonces dice que somos una nueva criatura y todas las cosas empiezan a ser nuevas. También en el verso 18 y 19 nos dice que estamos siendo nosotros reconciliados con Dios por medio de Cristo. Nos habla un poco sobre el sacrificio, porque entonces después de eso nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Y cuando hablamos un poquito, hermanos, de la condición que nosotros como seres humanos tenemos o vivimos por la naturaleza pecaminosa,
Hablábamos también de que Cristo nos ha dado un nuevo espíritu. Recuerde, en Jeremías hablábamos de que Dios prometió poner su ley en nuestra mente y escribirla en las tablas de nuestro corazón. Y que Él nos iba a dar un espíritu nuevo y que iba a tomar el corazón de piedra que teníamos y lo iba a convertir en un corazón de carne. Entonces hablamos un poquito de la condición esta que el pecado nos genera a nosotros cuando lo practicamos de una manera recurrente. Hablamos de cómo podemos nosotros salir al auxilio, cómo el Espíritu Santo es el que nos ayuda, cómo el Espíritu Santo es el que nos levanta. Y en esta mañana, en la segunda parte y la última parte ya de este sermón, esta serie, es sobre cuán importante es confesar y arrepentirnos de estos pecados recurrentes. La Biblia dice aquí en 2 de Crónicas 7 que Salomón terminó de hacer todo. Y en el verso 11 al final hay algo importante. Dice que todo lo que Salomón hizo, lo que él se propuso hacer en la casa de Jehová y en la casa de él, dice que fue prosperado. Escuche bien lo que pasa cuando uno está en el camino correcto. Todo fue prosperado. Pero entonces Dios se aparece a Salomón y empieza a hablarle y le dice que él ha oído la oración de él y que ha elegido ese lugar que Salomón ha consagrado, lo ha elegido como casa de sacrificio. Y le pone un ejemplo y le dice que si él cierra los cielos para que no haya lluvia y si manda langosta, entonces después le dice, porque si mi pueblo se humilla, ese pueblo que invoca mi nombre, y si ellos oran y buscan mi rostro, y dice, y se convierten de sus malos caminos. En otras palabras, van soltando sus pecados, van soltando sus pecados. Y cuando hablo de soltar, no quiere decir que quizás lo dejamos del todo, hermano, pero aunque esa naturaleza está allí, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, dijo Pablo. Entonces, cuando hablamos de la importancia de confesar y arrepentirse de estos pecados recurrentes, hay que tomar en cuenta algunas cosas importantes. En primer lugar, la palabra confesar es un verbo que representa una acción. Y esa acción, en ese tiempo gramatical, hablando un poquito del español, en ese tiempo gramatical, confesar está en presente. Lo que significa es que continuamente, ¿verdad? Regularmente tenemos que estar confesando nuestros pecados delante del Señor. Esto es parte del estilo de vida nuestro como hijos de Dios. Y vamos a ver un poquito en la carta al apóstol Santiago, porque Santiago incluye un poquito de esto. Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago capítulo 5, acompáñeme usted ahí con su Biblia, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 5, verso 13 al 16. También muy conocido. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Después dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. En otras versiones dice: confiésense unos a otros sus pecados. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire qué interesante, porque en el reino de Dios existen límites o reglas.
Y el propósito de estos límites es que usted y yo podamos crecer y madurar y avanzar en la fe. Recuerde lo que hablamos el jueves pasado. Dios le dio la ley al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso entenderla, no quiso grabarla en su corazón. Entonces, cuando hablamos del perdón del Padre para con nosotros, hablamos de que ese perdón es condicional. Primera de Juan 1:9, recuerde, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y dice que nos limpiará de toda maldad. Entonces, cuando Santiago nos está diciendo que debemos de aprender a confesar nuestros pecados. Ahora, aquí hay una parte en Santiago que es difícil, hermanos, y tenemos que reconocer que es difícil de lograr en la iglesia. Cuando Santiago habla de confesar los pecados unos a otros, hablamos de que tenemos que haber alcanzado una madurez, hermano, porque hoy se da un mover en la iglesia tan difícil y tan complicado. Se da más el movimiento del chisme y el movimiento de la murmuración que el de la verdadera oración y el de la restauración. Y eso no podemos negarlo, hermanos. Y tenemos que orar para que en el nombre de Jesús todas esas ataduras se quiebren y se rompan en el nombre de Jesús. Pero entonces, cuando hablamos de confesar, hablamos de la importancia que debemos de darle a esta práctica en nuestra vida. Y el Señor lo relata de una forma muy clara aquí en Segunda de Crónicas. Y dice que si nosotros oramos, nos arrepentimos, nos apartamos de nuestros malos caminos. Pero cuando venimos a Santiago, Santiago nos hace una declaración importante y nos declara que la confesión del pecado es una condición o un requisito para que las oraciones de sanidad y de perdón sean respondidas. Y aquí voy a meterme en un área en la que mucha gente no está de acuerdo. Pero Santiago nos dice que la confesión del pecado es un requisito importante para que entonces, si usted ora por sanidad o usted ora por perdón, esa oración sea respondida. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerde que también hablábamos el jueves un poquito sobre lo que Pablo nos enseña en el libro de Primera de Corintios 11, cuando nos referimos a la cena del Señor. ¿Lo recuerda? Que hablamos de que Pablo nos dirige, nos instruye y nos dice que antes de tomar la cena, para no hacer llamados indignos, entonces necesitamos nosotros examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para entonces no tomar juicio, para evitar la disciplina del Señor, la corrección del Señor. Y eso es importante. Jesús le advirtió a las iglesias del Apocalipsis qué tenían que hacer con sus pecados. Jesús lo advirtió claramente, Él lo dijo claramente, qué era lo que tenían que hacer. Amén. Principalmente en la iglesia de Éfeso y de Sardis. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice a nosotros. El perdón de Dios para nuestros pecados es un perdón relacional. Es por eso que Dios desea siempre que nosotros mantengamos una relación con Él. Es una relación para nosotros saber a dónde el Señor nos va a dirigir. Y el tipo de perdón que tiene que ver con esta parte de relación es un perdón continuo, un perdón de compañerismo con Dios. Dios está a la par tuya, aleluya. Quizás, hermano, como hablábamos también el jueves, quizás hemos caído una y otra vez, y por lo que estamos pidiéndole perdón a Dios hoy, le pedimos perdón a Dios la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y hace 10 años atrás seguimos en lo mismo. Pero entonces ese perdón que el Señor nos da, y Segunda de Crónicas lo dice claramente, dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, si confesamos, si oramos, si buscamos su rostro. Entonces este perdón que recibimos de Dios es un perdón de relación
relacional. Entonces, lo único que puede afectar nuestra relación personal con Dios, que nos da la salvación, es si nosotros nos manifestamos en rebelión continua y sin arrepentimiento al Señor. O sea, en otras palabras, es como un repudio para el Señor. Pero necesitamos entender que este perdón que Dios nos da es un perdón relacional, un perdón de Padre amoroso. Y mire lo que dice Pablo en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, verso 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No lo contristen, no agravien al Espíritu Santo, porque el arrepentimiento, hermanos, incluye la voluntad. Es no solamente estar de acuerdo en cambiar nuestra mente. El arrepentimiento no es solamente estar de acuerdo en cambiar nuestra manera de pensar. Eso es una parte. El arrepentimiento, hermanos, es cuando yo me aparto de conductas y actitudes pecaminosas que me alejan de Dios, y entonces yo cambio mi dirección para volverme hacia Dios, y que Dios agarre esas conductas y esas actitudes y las convierta en la fortaleza de mi vida para Él. Ahora, es una elección, es un acto de mi voluntad que incluye cambiar el comportamiento. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente es con la mente, porque si tenemos un pensamiento correcto, claro, siempre nos vamos a conducir a un comportamiento correcto. Y es que Dios lo dijo claramente, Jesús lo dijo claramente en Lucas 3:8. Dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Necesitamos demostrar estos frutos. Frutos de arrepentimiento que nos permiten a nosotros caminar y saber que vamos en la dirección correcta, porque necesitamos darnos cuenta de eso, ¿verdad? Lucas 3:8 específicamente dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y fue claro Juan el Bautista hablando, Jesús hablando. Entonces, la voluntad es cuando realmente mis conductas y mis actitudes pecaminosas se vuelven hacia Dios y son controladas por Dios. Ahora, como lo vimos el jueves, el arrepentimiento es algo que sucede en toda nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que de modo que si alguno está en Cristo, solo la mente y los ojos le cambian. Solamente, no, es la parte integral. Y hablamos ahorita de que entonces el arrepentimiento primero incluye la mente. Tiene que ver con la parte intelectual, que entiende que el pecado está mal en nuestra vida. Entiende que el pecado está mal en nuestra vida. La parte intelectual, hermanos, eso lo entiende. A veces quizás se desvía un poco, porque nosotros como seres humanos tenemos esa naturaleza. Y recuerde, hermanos, algo práctico. Recuerde esta historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se da cuenta del error que comete cuando le reclama la herencia a su padre y se va a malgastar
todo lo que le correspondía. ¿Y qué pasó en la mente del hijo pródigo cuando ya se quedó sin nada y recordó? Oiga, hermano, ni siquiera recordó a su hermano ni a su padre. ¿Sabe a quién recordó? Dice la Biblia que él recordó a los jornaleros de la casa del padre, que tenían mejor comida que él. Y él dice: ellos tienen mejor comida que yo, y aquí yo me estoy muriendo de hambre. Y entonces él dijo: tengo que volver a mi padre. Estoy parafraseando, ¿verdad? Tengo que regresar a mi padre para decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Trátame como si fuera de tus jornaleros. Y ya el hombre empieza a arrepentirse pero en su mente, en su intelecto, él había entendido. Y es que, hermanos, muchas veces cuando nosotros pecamos deliberadamente, tenemos que entender que el arrepentimiento comienza con un cambio de mentalidad. Si tú sabes que ese pecado recurrente no te es de bendición, no solamente por ser un pecado y ser algo que no agrada a Dios, no, hermano, porque a veces vemos el pecado de esa manera y simplemente lo encerramos y decimos: no, es que esta práctica es algo que no agrada a Dios. Sí, pero además de que no le agrade a Dios, es algo que me hace a mí, aleluya, sentirme mal, algo que no me hace crecer, algo que me hace entrar, aleluya, en depresión, en situaciones complicadas para mí. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno está en esta situación y uno cae nuevamente, se siente tan mal. Pero el arrepentimiento comienza con un cambio de mentalidad. El verdadero arrepentimiento no termina solamente con un cambio de opinión, o simplemente decir: sí, yo estoy de acuerdo con Dios, de acuerdo a mi pecado, esto no está bien, esto no está bien. No, ahí tampoco termina, hermanos. Va un poquito más allá. Y hay que entenderlo. Entonces, en primer lugar, ese arrepentimiento incluye la mente. Usted tiene que saber que usted tiene que someter la mente. La Biblia habla claramente sobre eso. Hermanos, nosotros cada día nos vemos sometidos más a ataques de Satanás por nuestra mente. Por nuestra mente. ¿Por qué? Porque es una de las áreas en las que Satanás sabe en que estamos nosotros quizás más débiles. Recuerde lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Pablo le dice a los romanos, hablándole de los deberes cristianos, les dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando del raciocinio, de la razón. Después dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos mediante la renovación. ¿Sabe qué significa esa palabra? Que cuando yo me renuevo en mi mente constantemente, no es que me renové este año 2021 porque la pandemia me atacó y la pandemia me golpeó económicamente, aleluya, en mi familia, me golpeó en mis sentimientos, me golpeó en mis emociones, me golpeó en mi relación con Dios. Entonces este 2021 yo estoy renovando. No, es continuo, aleluya, porque conforme nosotros vamos renovando el espíritu de nuestra mente, aleluya, que es atacado por el diablo, dice que es una transformación. Eso, nuestro entendimiento debe sufrir una metamorfosis, una transformación. Porque cómo nos mata la mente, cómo nos ganan los pensamientos. Nos ganan los pensamientos. Así que su mente, someta su mente a Cristo y no se conforme a este siglo, hermanos. No se conforme a lo que está pasando, a lo que usted está viendo, sino renuévese, transfórmese por medio de la renovación de esto. Porque cuando nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿sabe qué dice? Comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow.
esto es perfectísimo para que nosotros aprendamos a crecer y madurar. Aleluya. En segundo lugar, el arrepentimiento incluye el corazón, las emociones. Dios no deja de lado las emociones. No. El Señor lo toma en cuenta. Porque cuando nosotros pecamos y luego venimos al arrepentimiento, hay algo que se produce en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y eso es una tristeza, hermanos, que se produce, o un dolor, pero sabe, provienen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 8 al 10, vamos a leer, dice Pablo, hablando a los corintios, preste atención, dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire, hermanos, es interesante. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Si el Espíritu Santo contrista nuestro espíritu cuando fallamos, ¿qué hacemos? Vamos a su presencia, vamos a buscarle. Pero cuando nosotros entendemos que las emociones pueden producir un tipo de tristeza que provenga de Dios o que provenga del mundo, y que Dios usa eso para que nosotros vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento. El verso 9 en la segunda parte dice, mire qué interesante, dice Pablo que él se goza porque aunque fueron contristados para arrepentimiento. ¿Para qué? Para que no padeciesen ninguna pérdida. Bendito sea el nombre del Señor. El dolor mundano termina con muerte. ¿Sabe por qué? Porque la persona se aflige y se aflige y se aflige y se aflige y se aflige, y los resultados y los efectos del pecado terminan ¿en qué? En una culpa psicológica que es destructiva, hermanos, que es paralizante. Es por eso que mucha gente termina cometiendo estupideces, termina haciendo tonteras. Pero cuando la tristeza proviene de Dios, si lamentamos la causa de los resultados, la culpabilidad del pecado, pero cuando eso proviene de Dios es maravilloso, porque el mismo Espíritu de Dios entra a nuestra vida, aleluya, y produce un arrepentimiento, nos lleva a arrepentirnos, y no solo para los incrédulos, sino como en este caso también para los creyentes. Hermanos, cuando nosotros pecamos y quizás, como le dije anteriormente, nos sentimos mal, aleluya, y nuestro espíritu es afligido, el Espíritu Santo inmediatamente entra y produce ese arrepentimiento. Pero cuando usted es afligido por el mundo, usted puede mirar tanta cosa, a la gente hacer cosas, pero ese efecto que produce el dolor del mundo, lo que hace nada más es destruir. Y entonces el arrepentimiento que es producido por ese dolor que es provocado por Dios, como dice Pablo, produce algo más que nada más estar de acuerdo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se arrepiente así, es sincero delante de Dios. Es un cambio intenso que produce un cambio rotundo y total en su vida. En tercer lugar, y por último, como hablábamos al principio, el arrepentimiento incluye en la voluntad, pero me ayuda a aprender y a elegir, cambiar dirección.
Hablábamos de que la dirección me ayuda. El arrepentimiento incluye cambiar mi voluntad y dice que la palabra de Dios es mi guía. La palabra de Dios es mi guía. Tenemos que vivir sometidos a la palabra de Dios para que sepamos bien a dónde. Recuerde que el Salmo 119, 105 dice que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que en medio de la oscuridad el Señor nos va guiando. Dice que la palabra de Dios es como una lámpara que brilla en medio de las tinieblas. La palabra de Dios es la iglesia, que es el camino. Hermanos, la iglesia, aleluya, es la que alumbra este mundo. Pero nosotros tenemos que aprender a entender que de la misma manera como nosotros hemos recibido esa luz, así brillamos para los demás. Y no estamos hablando de un acto condenatorio, porque no estamos diciendo que tenemos que permitir que el enemigo nos acuse, sino que tenemos que saber que cuando nosotros ponemos parte importante de nuestras acciones en la palabra de Dios, entonces hay cosas sobrenaturales que suceden. Hay cosas sobrenaturales que van a surgir un efecto en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, debemos saber que aprendemos cada día que somos lavados en la salvación por medio de Cristo. Sabemos que necesitamos una limpieza diaria para controlar ese pecado, como se simboliza con el lavado de los pies, ¿verdad? En el Evangelio de Juan capítulo 13. Porque a veces, hermanos, el pecado nos arrastra y nos acumula por vivir en este mundo que está caído. Mire que Jesús dice algo importante cuando Él termina de lavar los pies de los discípulos. Él dice en el verso 14 y en el 15 de San Juan capítulo 13, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús estaba diciendo que debían lavarse los pies los unos a los otros. Hermanos, en esta vida la confesión debe ser llevado a cabo en la comunidad de fe, en la iglesia. Pero qué difícil, cómo cuesta desarrollar eso en la gente. Cómo no hemos logrado, hermanos, tener la madurez de que si un hermano se acerca a mí a decirme: mire, pasó esto, hermano, ore por mí, ore por mí. Pero le hemos permitido al enemigo meter cosas que primero las criticamos y después oramos. Y esa oración, hermano, no llega ni al cielo raso, discúlpeme. ¿Sabe? Ya para concluir quiero decirle lo siguiente: hay dos cosas acerca de vivir una vida de confesión en comunidad. Número uno, está claro de que para la mayoría de los cristianos, si un hermano ofende a otro, el hermano ofendido confrontará al ofensor y el ofensor deberá confesar y arrepentirse. En segundo lugar, el hermano ofendido está obligado a perdonar. Lucas 17:3 dice: así que ten cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Pero no tenemos esa capacidad, hermanos. ¿Cómo nos cuesta perseverar en esa área? Hermanos, todos somos una comunidad de fe. Debemos amarnos, debemos perdonarnos. Aleluya. Debemos aprender a levantarnos. También la Biblia dice que si
alguien es sorprendido en un pecado, dice: vosotros que sois espirituales. ¿Y cuánta gente tenemos en la iglesia jugando de espiritual, pero no tienen nada de espiritual? Porque cae un hermano y se lo comen primero antes de orar. Hermano, mire, qué pena que me da, pero esta es una realidad que sufrimos tanto dentro del pueblo de Dios. Y sonará repetitivo, y no sé cuántas veces sonará repetitivo, pero así queremos ir a darle testimonio a los de afuera. Hermano, mire, necesitamos nosotros vivir, aleluya, las cargas de los unos y de los otros, vivirlas y restaurarlas, como dice la escritura, con espíritu de mansedumbre. Entonces, hermanos, cuando algún hermano es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose como a nosotros mismos. Y el Señor nos está llamando en este tiempo, hermanos, a que si nosotros tenemos que confesar algo, lo hagamos. Porque necesitamos de una u otra manera cumplir con este principio. Y quizás usted puede decir: no, pastor, yo no ocupo confesarle mis pecados a nadie, se los confieso a Dios y Dios me perdona. Estoy de acuerdo, pero la Biblia nos demanda que nosotros, para poder crecer, mire, hermano, usted no tiene idea cómo Satanás se ha metido en estos últimos tiempos en el área de la murmuración en la iglesia. Y no estoy hablando que usted comete un pecado y lo ventila para todo el mundo. No, en la sabiduría de Dios nosotros tenemos que saber que Dios nos ha demandado a nosotros. Mire, hermano, Dios no creó pisotes solos. Dios no creó cristianos solitarios. No, Dios creó gente Dios nos hizo a nosotros con la necesidad de ser relacionales, de crear relaciones. Y qué mejor que la comunidad de fe, aleluya. Y que no importa, hermanos, porque todos somos imperfectos, aleluya. La iglesia es un hospital que recibe gente, aleluya, con pecados, con situaciones difíciles, con tantas cosas, pero que podemos dar fe, aleluya, de que cuando el poder de Dios y el poder del acuerdo entre nosotros como comunidad de fe se manifiesta, Dios hace maravillas, Dios hace milagros, aleluya. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. El principio dice: orad unos por los otros. No dice oren solos. No dice, no. Hablando de la comunidad de fe, aleluya, es importante, amado hermano, cuando la iglesia se une, cuando la iglesia se ama, a pesar de que el pastor tiene sus imperfecciones, tiene sus cosas, el hermanito, la hermanita, todo, pero cuando nos unimos, aleluya, en amor, aceptando lo que somos, de que Dios no nos hizo iguales a todos, aleluya, la iglesia se convierte en una fuerza. Y ese testimonio, aleluya, pisotea al enemigo. Ese testimonio hace que la gente de afuera diga: bueno, quizás esta gente son igual a mí, quizás han cometido sus errores, pero ahí hay algo diferente que se manifiesta, aleluya. Ahí hay algo diferente que se manifiesta en la unidad, en el amor, en amarnos unos por otros. Y entonces Satanás dejará de ganar ventaja para con los de afuera, y así le demostraremos al mundo que la iglesia no es una iglesia perfecta hasta no llegar allá arriba, aleluya, pero estando aquí estamos unidos, amándonos, orando los unos por los otros, fortaleciéndonos los unos por los otros y dándole por la cabeza al diablo, porque ese es el testimonio que debemos de dar, hermanos. Pero qué triste cuando nos encontramos, hermanito, que yo no me mezclo con fulanito porque no, hermano. ¿Sabe? Le quiero decir algo en el nombre de Jesús que siento en mi espíritu. Dios no bendice los arrogantes. Si usted sabe o no sabe, si usted tiene mucho o no tiene, hermano, la humildad. Por eso, 2 de Crónicas 7 dice 14, lo que leímos al principio: si se humillare. Dios empieza hablándole a Salomón y le habla del principio de la humildad, del principio de la humillación. Dios le dice: ustedes tienen que humillarse, porque, aleluya, el que se enaltece, aleluya, ¿qué va a pasar? Tenemos que saber, hermanos,
Necesitamos saber que Dios nos llama a la humildad. Seamos humildes, hermanos. No puede ser que entre la comunidad de fe haya gente con conceptos del otro hermano que quizás no vienen ni al caso, hermanos. Nunca, nunca prosperará la iglesia, Señor, en esa manera. Nunca la iglesia del Señor prosperará en esa manera. Y uno lo ve como pastor. Iglesia del Señor, en el nombre de Jesús, esta es la hora en que necesitamos estar más unidos. Yo respeto su forma de pensar, respeto lo que usted piensa, pero más que lo que usted piensa, la Biblia me demanda que debemos de estar, nos demanda que debemos de estar en acuerdo, en acuerdo, en acuerdo. No anduvieran dos si no estuviesen de acuerdo. Así que, hermanos, hablando de la relación del pecado y de la confesión y del arrepentimiento, también como iglesia necesitamos arrepentirnos de prácticas que quizás hemos tenido y que han dañado a la gente de afuera, que hoy no quieran nada con el Señor, y nosotros somos responsables de eso, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, porque Él ha sido bueno, maravilloso, precioso. Incline su rostro ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú nos estás hablando, Señor, porque urge, Señor, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de voluntad, Señor, para nuestra vida. La dirección correcta, Señor, tú ya la has trazado para nosotros, Señor. Pero la iglesia necesita hoy cambiar de actitud, levantarse, Señor, para saber que hay un trabajo allá afuera que hay que hacer, Señor. Y que no importa cuántas situaciones Satanás ha querido meter, Señor, pero se pudren en el yugo de la presencia y del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros a caminar, a perseverar, Señor. A que cada día podamos hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. A dejar nuestros pensamientos equivocados, Señor. Nuestro orgullo, nuestra altivez, Señor. A dejar, a sacar pecho de que yo sé, de que yo soy, de esto. No, Señor, porque al final todos somos reducidos a lo mismo, Señor. Aquí tú eres el importante. Aquí tú eres el que vale. Aquí tú eres el que tiene la única palabra. Aquí tú eres el que hace la iglesia avanzar. Aquí tú eres el que sana la iglesia. Aquí tú eres el que restaura la iglesia. Aquí tú eres el que liberta la iglesia. Nosotros solamente somos canales, Señor, pero queremos convertirnos en canales de bendición, aleluya, y no de maldición, en canales de luz, en lumbreras, aleluya. Si no, Dios, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Qué va a pasar con esta sociedad, Señor? ¿A dónde irán a parar, Señor? Sino que queremos darle, Señor, el mensaje de una esperanza, de una esperanza. Pero lo dije anteriormente en la enseñanza pasada, pero antes de que eso suceda, Dios necesita tener a su iglesia en orden, a su iglesia restaurada, a su iglesia con las armas listas, aleluya. Hermano, no podemos salir desarmados, tenemos que salir armados, y parte de la armadura es lo que somos como comunidad de fe. Parte de la armadura es el testimonio, lo que la gente ve de nosotros. Hay que quitarnos, aleluya, en el nombre de Jesús, ese oprobio que Satanás ha querido meter a este lugar por tanto tiempo. En el nombre de Jesús hay que pararse y decir: Señor, ahora este es el tiempo que tú vas a usar, iglesia Camino de Vida, para que este lugar y aún muchos más lugares de fuera sepan que tú eres Dios y que en ti hay esperanza, que tú sanas, que libertas, que salvas y que pronto vienes por nosotros para llevarnos a reinar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos
a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Dios, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Gracias, Señor. Permítame regalarle la bendición que siempre leo para ustedes. Números capítulo 6, verso 22 al 27 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine sus vidas, sus corazones, y que esta semana que inicia sea una semana para seguir renovando, transformando en la renovación el espíritu de nuestra mente, porque Dios quiere bendecirte, amada iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas, pero antes necesitamos, aleluya, estar en orden, estar en orden. En el nombre de Jesús yo declaro una semana bendecida en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio. Que todo lo que hagas y emprendas en el nombre de Jesús sea bendecido y prosperado. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, amados hermanos, y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en este mensaje, y comparta esta palabra de Dios para todo aquel que la necesita. Les amamos, su familia pastoral, familia en Cristo, y deseamos que el Señor les dé unos días esta semana y los próximos días y meses que vienen llenos de mucha bendición. Que Dios les bendiga y les amamos. Bendiciones.